Hemos invitado a una de las personas que más admiro en cuanto a lo que es la opinión y el periodismo político. Él es Fernando Rosso, que es el fundador de La Izquierda Diario. Es una opinión desde la izquierda, precisamente del trotskismo, pero también es columnista en distintos diarios. Publica en numerosas revistas, Panamá, en el diario AR, tiene un programa en Radio con Vos los jueves a las 22. ¿Me estoy olvidando algo? Nada, está perfecto. Todavía hay más notas en el medio. Recorriendo, sí. Bueno, lo urgente primero. ¿Qué conclusión podés sacar de este triunfo de Milei? ¿Te lo viste venir? No. A decir verdad, en las primarias tenía la idea de que le iba a ir bien. En las generales no tan bien. Entonces la gente me empezó a preguntar y el balotaje le re mal, digamos. Pensé que había alguna posibilidad de un milagro, que es que el ministro de Economía de un gobierno que tiene cerca de 140-150% de inflación, que no podía ganar en ningún lugar del mundo en ningún momento de la historia, No, claro. ganase o la pelease por lo que tenía enfrente, ¿no? Que ponía en cuestión muchos... no solamente por su parte más bizarra y todo lo demás, sino también porque ponía en cuestión muchos de los presuntos consensos que recorrían la sociedad argentina. Entonces me parecía que ante eso podía no ser que gane. Y al final ganó, y ganó por una diferencia abismal. El balotaje, en general, la experiencia latinoamericana se ganan 48-52, 49 y pico, y qué sé yo. Y me parece que esta diferencia es que la economía, que era lo que en las generales todo el mundo dijo, esta elección no se está votando la economía, como Massa se recuperó, llegó casi el 37%, yo tenía la idea en ese momento que no, que en realidad, como Milei había estado acicateando la corrida, saquen la guita a los depósitos, ¿no? Saquen los depósitos, y me pareció como que estaba queriendo que explote todo. Claro. Sí se había votado una economía que no sea esa. O sea, ya 10 años o casi 11 años desde el 2012 que estancamiento, inflación, pulverización del salario, de los ingresos, jubilaciones, AUH, y me parece que, se impuso eso. Hay una cosa a descifrar ahí, ¿no? O sea, cuánto es bronca y no quiero nada de lo viejo, entonces me voy con lo que venga. Y cuánto de identificación ideológica hay con los planteos de Milei. Yo lo quiero, con la luz de los resultados, lo quiero pensar, porque la bronca también se podía haber manifestado para otro lado. Claro, es que podría, en algún punto también daba la sensación de ser un voto muy volátil. De hecho, esta semana salieron encuestas que la semana anterior, creo, la previa al debate, había mejorado un poco la imagen de Massa por sobre la de Milei y después se volvió a caer, digamos. Porque por ahí no tuvo esa crueldad que tuvo como en al final de las generales instigando la corrida. O sea, había como mucha... ¿no? ¿Crees que en función de eso el voto de Milei es un cheque en blanco? Que es como, hacé tu programa político y andá a fondo con tus reformas. No, cheque en blanco, no. Yo creo que evidentemente lo que Pablo Semán llama los mejoristas quieren mejorar, digamos, ¿no? Lo viejo no me dio ninguna solución, ninguna de las dos coaliciones, y quiero que cambie esta situación. Yo ahora veo que hay mobileros que salen y le preguntan a la gente, sí, sé que vamos a estar mal y después vamos a mejorar, votantes del propio Milei. Pero para mí todo eso dentro de 3 meses, o sea, si no pudiste mover un número de la inflación, que es lo principal que afecta a todo el mundo, y particularmente a la base que le hizo la diferencia a Milei. Porque no hablemos de los votantes de la zona núcleo, la clase media y toda la hegemonía de la clase media sojera, Santa Fe, Córdoba, que es su bastión, las provincias de la región centro, Mendoza, que se postuló para competir con Córdoba fuerte en el giro a la derecha, sino digo el voto popular, ¿no? El voto popular plebeyo, que evidentemente lo votó y que yo creo que ese va inmediatamente, no sé si a reclamar en la calle, pero sí a decir, ¿y qué pasa? Y Milei empieza a decir, empieza a desplegar un programa menemista, privatizaciones de todo lo que se pueda privatizar, inflación que va a subir, se bajó, no se bajó de la dolarización, el Banco Central manda a alguien para que lo cierre, pero es claro el rumbo.
sin las condiciones que para mí tenía en su momento Menem, en términos de un partido que lo respaldaba, el Partido Justicialista, y que se sumó bastante rápido a su cruzada, una situación internacional mucho mejor, había reganismo y tacherismo fuerte en el mundo, Sí. pero esas son simplemente condiciones, digamos, ¿no? Creo que eso se va a definir después en... Y además tuvo 2 años, menos, 89-91, en el cual hubo 2 picos hiperinflacionarios y, bueno, ferroviarios, telefónicos, luchas que se perdieron, que nadie va a decir que ahora... Nadie puede decir ahora que va a pasar, ¿no? O sea, que necesariamente va a ser así. Uh-huh. ¿Te sorprendió un poco el tema del voto en blanco muy chiquito? Porque por ahí en algún momento se especulaba con que... Y un poco la chance de Massa estaba en eso, ¿no? En que mucha gente dijera, bueno, mi ley es mi límite, pero odio al peronismo, yo voto en blanco, ponele, no sé. Sí. Un voto larretista, ponele. Sí, un poco me sorprendió, pero evidentemente había ganas de castigar. Había ganas de castigar a este gobierno, con justas razones desde mi punto de vista. Yo creo que repasando y pensando hacia el pasado, en el momento de la pandemia y la foto de Olivos, que en ese momento se planteó como, bueno, es una cosa más. Antes había estado el vacunatorio VIP, que era más... Para hablar de la economía, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, lo que decía al principio. Sí, sí, digo, claro. los otros componentes que se agregan. La foto de Olivos fue infernal desde el punto de vista de lo que le hizo perder a la palabra presidencial, a la coalición. No, y además posicionó al peronismo en el lugar de inmoralidad, que era el que en teoría se había terminado, volvimos mejores, bla, 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 bla. Y Alberto Fernández, que quería tener ese perfil. No, y además que además había levantado una vara moral enorme con la pandemia, en plan, bueno, acá estamos... La humanidad y todo eso, y de golpe, bueno, justo en ese punto. Ahí surgieron las movilizaciones. Claro. Si el macrismo fue, como dicen algunas lecturas que a mí me parecen sugerentes, hijo de las movilizaciones del 2008, del campo, de la clase media sojera, La Libertad Avanza tiene ahí un nacimiento ayudado por Brandoni y todos esos que salieron a la calle, la pandemia. Sí, en términos de un planteo de libertad... Perdón, la infectadura. La infectadura. En términos de un planteo de libertad, digamos, tocando el nervio de una contradicción que era que el quédate en casa era un lujo, entre comillas, que no todo el mundo se podía dar. Claro. ¿no? Entonces me parece que esto del Estado mímica durante la pandemia, no porque el Estado no haya brindado servicios ni nada, sino que digo, en la percepción popular de que el Estado te salva, para mucha gente, y eso es lo que está pasando en la sociología, en la sociedad argentina, eso ya dejó de ser y me parece que se está expresando, ¿no? Uh-huh. Eso por ahí un poco refleja, o sea, Milei obviamente es hijo del malestar ese de la cuarentena, etc. ¿Qué destino le ves así al peronismo, no? Después, porque me parece que por ahí esta es no la culminación, pero sí una especie de fin de ciclo kirchnerista, ¿no? Daría esa sensación, por lo menos de Cristina, que por ahí es una persona joven en cuanto a edad, porque recién cumplió 70, pero que tiene un desgaste ya de conducción muy grande y no parece visualizarse, bueno, por ahí Kicillof. Sí, no, digamos, primero una salvedad. No soy de las izquierdas que hace 80 años que vienen diciendo que se muere el peronismo claro. Y solo se muere en su imaginación, porque no lo voy a decir tampoco ahora, pese a que creo que está en una crisis importante. Yo creo, bueno, Sidicaro dijo en algún momento, cuando ya a fines de los 90, cuando Menem en gran parte se encargó de liquidar gran parte de la trayectoria del peronismo, que se había convertido en una federación de dirigentes con recuerdos en común, básicamente, más que un programa, ¿no? Era un grupo de gente que recordaba que en algún momento tuvo un pasado. Sí. Yo creo que eso le dio otra vitalidad del kirchnerismo, obviamente, y como lector del 2001, le dio otra perspectiva. Esto lo analiza muy bien, que estuvo con vos, Alejandro Horowitz, sí. que acaba de sacar un libro justamente del kirchnerismo desarmado. Y creo que empieza una competencia entre Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Schiaretti y Yarlora, que es su delegado, el que quedó ahora, su herencia, que intenta hacer un peronismo más de centro y incorporar a tratar de dialogar con el sentido de época, un peronismo mucho más liberal, y Kicillof, que queda en la provincia de Buenos Aires, que también fue una sorpresa, ¿no? La provincia de Buenos Aires era un lugar donde
planteaba que se buscaba que Massa haga una diferencia de 14 puntos, 15 puntos para poder compensar Córdoba, Mendoza, y salió casi empatado, ¿no? Claro. O sea que casi más reducido al conurbano. Ahí sí hubo diferencias, 10 puntos, 12 puntos a favor del peronismo, estamos hablando de la tercera sección electoral, Berazategui, La Matanza, etc. Y yo veo que es muy difícil la reconstrucción de eso. Esos dos liderazgos, primero es muy difícil que se unan, pero veo muy difícil la reconstrucción. Ahora, viendo el experimento que estamos presenciando, donde hay un gobierno de Milei copado por Macri, ya tuvimos la experiencia de un gabinete loteado con Alberto Fernández, ¿no? Algo para el kirchnerismo, algo para el masismo, todo eso generó unos vetos cruzados que no funciona nada. Con el macrismo pidiendo, con Victoria Villarroel, que no se sabe en qué lugar está ahora en el armado del gabinete, con Milei y Karina Milei, el jefe, que supuestamente es la que está organizando todo, yo no descarto que alguien decía hoy, o es Menem o es López Murphy. Y yo creo que están abiertas las dos posibilidades. Claro. Porque, por lo mismo que decía antes, cualquiera de las medidas, digamos, si uno agarra el recetario que dice Milei y él lo aplica todo, está ya mañana en la Argentina y es imposible. Claro. Si se va bajando, entonces deja de ser Milei. Hay algo, me parece, que tienen en común el peronismo y la izquierda, que es que pareciera que le están hablando a un sujeto histórico que está, cuanto menos, en desaparición o en extinción, digamos, de una especie de obrero del siglo XX que cuesta visualizarlo, ¿viste? Y en algún punto lo ves como de modé, ¿no? Como un aspiracional que no es el aspiracional, ¿no? Que por ahí tienen esa idea por ahí de partido que quiere la representación de los trabajadores, tiene que por ahí ofrecerle un sueño, y pareciera que el sueño que le ofrece tanto el peronismo como la izquierda no es el sueño que tiene hoy en día el trabajador medio. Sí, yo creo que hay estamentos, ¿no? O sea, yo trabajé esto en mi libro La hegemonía imposible, trabajé un poco esto de que la idea de que el obrero tradicional, sindicalizado, en blanco, que está organizado y que ya desapareció, yo creo que no es una idea no es una idea completamente cierta, digamos, ¿no? Y ahora se empieza a ver, si quiere privatizar YPF, ¿qué va a pasar con los petroleros? Son un montón los petroleros. Claro. Te pueden hacer un quilombo mucho más grande que el que hacen los mapuches, pobres, por ejemplo, ¿entendés? En el sur, que tratan de pelear por su territorio. Sí, claro. Los camioneros de Hugo Moyano, los trabajadores de Luz y Fuerza, los trabajadores ferroviarios, que pese a que han retrocedido, Sí. también en el 2001, y tenemos el ejemplo de la lucha de los terciarizados, Mariano Ferreira en ese conflicto, dieron pelea. Los docentes estatales organizados en sindicatos. Yo creo que hay una Argentina sindical de ese mundo social que nace con el peronismo, que se mantiene fuerte todavía. Y hasta tal punto que, y esto lo dice Juan Carlos Torre, que se ha convertido es un estudioso del peronismo, pero se ha convertido en un tipo más bien de sensibilidad liberal, Sí. pero que tiene una fascinación por el mundo popular. Sí. Y dice, es tan fuerte la tradición sindical en la Argentina, se lo dijo a Pañi. Dijo, Carlos, es tan fuerte la tradición sindical en la Argentina que hasta los pobres se sindicalizan. Que es el fenómeno del movimiento piquetero y el movimiento de desocupados. Sí. En la Argentina hay, o lo que llaman la economía popular, que son trabajadores informales, y esos siguen existiendo. No es que no están más por la votación de Milei. Al respecto te quiero preocupar. La mitología liberal en general toma a esos trabajadores populares organizados como una especie de señuelo organizado desde su dirigencia. ¿Pero el fenómeno es emergente o es de arriba para abajo? No, el fenómeno emergió en Argentina en el año 96, 97, el movimiento piquetero. Pero eran trabajadores ocupados, por ejemplo, venían de los petroleros, de hecho. Petroleros desocupados, Claro. de muchas fábricas que cerraron en ese momento. Lo primero fueron la ilusión del emprendedorismo que ahora quiere vender Milei, con, los que son más grandes se acordarán, con los remis, y pasar de proletario a propietario, Sí. esa idea tacherista. Mucho kiosco salía en los En ese 90, ¿no? ¿Te momento, acordás? Era- aparte de las canchas de pádel, ¿viste? Todo Sí, ese tipo de eso cosas, para gente con indemnizaciones con mucha guita. Mucha Si guita. no era el kiosco. O el remis. Bueno, después empezaron los conflictos bastante rápido. Fíjate, en el año 93 estuvo el Santiagazo, que quemaron la Casa de Gobierno en Santiago del Estero, después vino Jujuy, después vino Tartagal, después vinieron los paros generales de Moyano y la CTA en ese momento.
para pensar esa historia, esa prehistoria, ¿no? Del menemismo, que rápidamente, pese a que religió en el 95, pero religió porque también había mucha guita dando vuelta en el mundo. China se estaba incorporando al mundo y había muchos capitales que querían llegar a Argentina, bueno, vendiendo las joyas de la abuela, Claro. que no son las mismas joyas. Las joyas que quedaron ahora no tienen ese mismo valor que tenían en ese momento. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay todavía una capacidad de resistencia, y hay de todo, digamos, hay movimientos más burocratizados, hay movimientos menos burocratizados, hay movimientos más estatalizados, más que dependen mucho de lo estatal, y otros que son mucho más autogestivos, tienen diferentes ideologías, pero me parece que es un universo que no va a entregar lo suyo tan fácilmente, así como tampoco la Argentina sindical. Ahora, es verdad que al costado de eso, o al lado de eso, hay otro universo de gente que, bueno, yo vengo del conurbano bonaerense y conozco mucha gente que, emprendedoristas, mejoristas, pobres, no emprendedoristas. Sí, monotributistas, no, gente precarizada, exacto, que labura sola. que no le deben nada al llamar Estado. emprendedorista a un pibe que por ahí reparte con una Claro. bicicleta. Bueno, pero que la identificación se siente de esa Sí, manera. Cuando, liberal. en la Argentina vos hace 30, 40 años decías, vos sos emprendedor, no, yo soy laburante. Claro. Como en algún momento vos le decías al docente, vos sos trabajador, no, yo soy docente. Ahora te dice, yo soy trabajador sindicalizado. Claro. ¿Dónde está Baradel para hacer la marcha, digamos, Claro. ¿no? Por el salario? Pero en la identificación de emprendedor por mercado libre, por el desarrollo de lo digital en el intercambio, y todo eso en un sector, que eso es lo que yo quiero decir, que puede llegar a haber conectado con las ideas libertarianas, me parece que puede ser. Yo estoy releyendo un libro que es El largo camino de la renovación, que es sobre los años thatcheristas, que cuando la izquierda británica no vio qué conectaba de Thatcher con ese nuevo mundo que había surgido. Ajá, ¿no? interesante, claro. Y era un poco estas ideas, esta idea del individualismo, en parte como reacción a lo que habían sido los gobiernos laboristas. Y yo creo que en parte como reacción a lo que Nancy Fraser llama neoliberalismo progresista, es decir, narrativa progresista de derecho, de la diversidad, del movimiento de mujeres, combinado con ajuste. Entonces cuando se rechaza todo. Claro. Yo rechazo tu programa económico y rechazo tu discurso. Y ahí entra, creo, no porque el discurso esté mal, no porque los derechos democráticos estén mal, no porque los derechos de las diversidades estén mal, sino porque vienen con este combo. Vienen con ajuste. Pero además con ajuste vendido desde como si fuera no justicia social, ¿no? Es como Fue muy difícil todos estos años, ¿no? Claro. O sea, la Sí, defensa, por supuesto. o sea, el ataque a Guzmán, que visto desde lo que después hizo Massa en términos de recorte del gasto público, en la interna propia del Frente de Todos, y después el aval a Massa, por lo menos fue como extraño, ¿no? Fueron dos formas de ajuste, inclusive una más que la otra. Inclusive pese al plan platita, como le llamaron, de la devolución del IVA y todo, en términos de los números macro, seguía ajustando el gobierno. Bueno, y la campaña electoral está en la televisión, está en los spots, pero la economía está en las cosas. Y las cosas hablaron, me parece. Claro. ¿Y cómo ves la posibilidad, ¿no? Bueno, real, si uno la ve, de el tema del que todos estos ajustes que plantea Milei generen protesta social y que toda esa protesta social sea reprimida? Es probable. Y si Bullrich está en la... Que además Bullrich es el policía bueno al lado de Villarroel, suponemos, Sí, ¿no? sí. Qué complicado, ¿no? Qué complicado el mal menor ahí, ¿no? Algo que hace... El mal menor ahí es cuál es, ¿viste? O sea, es difícil. De hecho, en estos días, mientras se hablaba del nombramiento, que todavía tiene que confirmarse, de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Victoria Villarroel fue a visitar a la cúpula de la policía. Sí. A la cúpula de la policía. Yo creo que es probable, pero también depende de la magnitud de lo que sea la resistencia, ¿no? Es matemático y puede ser una boludez, pero cuando más chicas y más aisladas son las marchas, más reprimibles son. Claro. Entonces, yo no sé si la CGT, por ejemplo, de la mano de Héctor Daer, que no es un clasista, no viene de la tradición de Agustín Tosco, ni mucho menos. No, para nada. Tuvo una posición... Viene de la Tarasca. Claro, viene de otro lado, de la Tarasca de Tosco. Tuvo una posición mucho más crítica de lo que, por ejemplo, uno lo escuchaba al principio del gobierno de Macri. Claro. ¿Por qué? Porque este tipo está comprimiendo todos los tiempos. Y aparte porque si eso se hace así, por ejemplo, Martínez de la UOCRA,
que es un tipo muy predispuesto a ir en auxilio de cualquier vencedor. Se reunió con Milei. Se reunió con Milei y todo, pero si le paran la obra pública, se queda sin sindicato. Entonces hay algo ahí de los sindicatos y de la burocracia sindical que hace a su supervivencia también, porque en última instancia es una relación ambivalente. Tienen alguna representación, la quieren contener, negocian, transan todo lo que pueden, pero no quieren perder lo suyo. Entonces me parece que depende cómo se dé la resistencia, que la represión puede ser efectiva o no puede ser efectiva, porque, qué sé yo, no es lo mismo una marcha de 5.000, 6.000 personas a la izquierda con los movimientos piqueteros que un paro nacional con 100.000 o 200.000 personas en Plaza de Mayo, y bueno, anda a ver qué se hace. Yo creo que por ahí pasa un poco la posibilidad de éxito, ¿no? del plan, ¿no? ¿Cómo quedó la izquierda después de que, sorpresivamente por ahí, porque en general el trotskismo suele no apoyar alguna de las dos fórmulas burguesas en general, y lo hizo en el 2015, pero cómo quedó la interna dentro de por ahí, de lo que era el FITU, con el MST de Izquierda Socialista que llamaron a votar a Massa, y el PO y el PTS que no? Bien. Todo bien. Cuando va muy agudo, No, me parece que igual que en el balance con muchos compañeros y compañeras del peronismo o del peronismo de izquierda que terminaron apoyando a Massa, ante lo que está, no sé si tenemos mucho tiempo para discutir, ¿no? O sea, sí, quizás sí, algunos se puede haber quedado resentido. Nosotros, particularmente el PTS, nosotros dijimos, entendemos completamente la posición, pero darle una bala a un ministro de Economía que en el debate planteó que coincidía mucho con Milei en la doctrina de Giuliani, que es el tipo de la doctrina de la mano dura, por ejemplo, digo, para hablar de algunos ejemplos, que venía aplicando este ajuste, y me parece que, te digo la verdad, es como que ni siquiera lo discutimos. Empezamos a discutir qué hacemos ahora frente a esto, ¿no? Fue un momento que nos sentimos medio sucios, la verdad, ¿no? Cuando dijo, ¡ay, le tiró lo de Giuliani! ¡Qué bueno! Giuliani es amigo. Bueno, pero vos fijate que... En el debate se lo tiró. Hay dos cosas que a mí me quedaron de la campaña para pensar ahora. Se jugaba democracia o fascismo. Esa fue la última extorsión para los que decíamos, no queremos dar la vida por Massa, digamos, ¿no? Sí. Se jugaba democracia o fascismo. O estaba en juego la democracia. Bueno, eso hasta entonces si no vota están con el fascismo. Y ahora al fascismo se lo recibe en la puerta, en la casa de Olivos, la residencia de Olivos, se le está dando la llave del Senado. ¿Cómo es? Se cambiaron y se volvieron democráticos. Entonces me parece que ahí hay una inflación, y esto creo que inflación cívica fue la nota de Martín Rodríguez en Panamá, en lo cual para el rédito electoral se infló, no porque no sean malos, no porque no vayan a hacer cosas malas, sino se cambiaba la lógica o se agrandaba la lógica de lo que eran, que es lo peor para mí que se puede hacer con un adversario, agrandarlo. Ya tienen conformado un movimiento fascista. Macri quiere conformar un movimiento fascista ahora, o de ese tipo. Dice, los jóvenes no se van a quedar quietos en su casa cuando los orcos, es nosotros, salgan a la calle, etc. Pero yo no sé si van a ir los jóvenes. Pues yo no sé si los jóvenes votaron cagarse a piña con los movimientos desocupados. Y ahí volvemos a lo anterior. ¿Qué votaron? Para mí votaron que le mejoren la calidad de vida. Y si no le mejoran un poco la calidad de vida, Macri, Milei, si atrás de Milei aparece Macri. Macri, ¿por qué no se presentó? Porque no le daban los votos, no es porque, como dijeron en alguna radio de cuyo nombre prefiero no acordarme, que era un acto de grandeza y que se demostraba... Filantropía, es sus características, ¿no? Claro. Bueno, no le daban los votos. Y ahora aparece detrás de Milei. ¿Cómo cae a medida que va pasando el tiempo? Estamos, qué sé yo, a nada de que haya sido la elección, ¿no? Pero... ¿Y cómo lo vemos también en materia, ¿no? de representatividad y democracia, el dejar hacer? Porque pareciera, te digo la duda que también surge, la sociedad argentina votó ajuste, y bueno, que haga el ajuste. Porque en algún punto puede tener, o sea, si uno tiene un espíritu democrático, ¿qué te va a hacer? Si votaron privatizaciones y la privatizan, uno puede marchar todo, pero si el Congreso aprueba y el otro, ¿qué se hace con eso, no? Yo vi a un cura que dijo que no vengan... El padre Paco, sí. El padre Paco, no vengan los mileístas al comedor, etc. Y a otro, también la otra noticia, no sé, hay tantas fake news dando vuelta, pero de un intendente que dijo, bueno, voy a empezar a cobrar las calles, voy a empezar a cobrar todo porque es lo que votaron. Cero resentido. Claro. Y obviamente que esa actitud no me parece, porque, insisto, por eso la lectura del voto es muy importante, ¿no? Claro. Y a mí me parece que no.
vuelvo a citar a Martín porque me parece muy genial en muchas cosas, a Martín Rodríguez. Dijo, Milei no tiene razón, pero sus votantes tienen razones. Y le sobraban razones a los votantes para votar en contra de este gobierno. Sí, claro. Y bueno, lo que estaba era esto, en parte alimentado por los medios de comunicación, porque los medios no inventan los fenómenos políticos, pero colaboran. Ayudan un montón, Ayudan un montón, por eso ahora le está pagando a Majul, dándole puestos, etcétera, alguna de sus productoras. Y hasta por el mismo peronismo que especuló con esto. O sea, esto lo dijo Grabois, lo dijo Bernie, dos fuentes muy lejanas sí. Juan no tanto, pero muy lejanas de la izquierda diario. Le dijeron que lo ayudaron a armar las listas, que le cuidaron la boleta. Pero te digo más, Cristina misma polemizó con Milei cuando lo llamó mamarracho. Bueno, no me lo viene a que joder con la casta, eso fue subirlo al ring. Subirlo al ring. Porque era... Ya había habido una experiencia de subirlo a Macri al ring. Claro, salió bien. Ya había habido una experiencia. Pero además mundialmente nunca funciona. Pasó con Bolsonaro. Bueno, pasó con todo. Bueno, ojo, el establishment tampoco, y esto es importante para lo que viene, el establishment tampoco quería, es muy parecido al proceso de Brasil. En Brasil el establishment quería alentarlo a Bolsonaro para derechizar la agenda. Claro. Esto lo dijo, no recuerdo quién, pero es importante, que la ultraderecha más que un partido es una agenda. Lo que pasa es que después se puede terminar convirtiendo en un partido inclusive. Y era para derechizar la agenda y que capitalice eso un centro. Claro. El que ahora es Alckmin, que ahora es el vice de Lula, claro. o Larreta Claro. en la Argentina, o Bullrich, ponele. ¿Por qué? Porque esta lotería y este corso a contramano que ahora va a ocupar la Casa Rosada no es garantía tampoco para el establishment de los negocios que creen que van a venir. Claro. Va a venir una buena cosecha, porque no van a tener la misma sequía que el año pasado, tienen vaca muerta, tienen el litio en el norte. No, además, si me apurás, quizás hacían mucho más negocio con Massa también. Probablemente hacían mucho más negocio. Bueno, para eso es lo que se estaba volcando Massa, ¿no? O sea, entonces me parece que el experimento tampoco es que, bueno, está Requián ahora tratando de ponerlo en caja, Galperín desde Uruguay dijo yo me sumo, pero no mucho más. No hay una euforia de los empresarios argentinos por Paolo Roca. Paolo Roca le puso guita. Paolo Roca va repartiendo y el que sale, digamos, sí, ¿no? Sí. Siempre gana. Pero creo que ahí hay un tema porque tiene mucha debilidad política, que está encubierta por este shock que tenemos todos en un sentido, porque declara, porque lo llama Xi Jinping, el comunista Xi Jinping lo llama y él le dice que gracias, señor presidente, porque lo llama al Papa, porque le manda un rosario. Entonces ahora Milei, yo la vi pasar muchas veces, cuando Macri también. ¿Se acuerdan que Macri iba a ser Obama? Y ahora en Milei le están diciendo, bueno, ya están acercándose a Menem, en cualquier momento le dicen Reagan, en cualquier momento dicen Thatcher, porque hay una cosa que umbrubila, ¿viste? Que creo que, no es que uno sea, pero uno tiene, al mirar las causas estructurales, a decir, bueno, ¿con qué herramientas tiene para hacer lo que dice que va a hacer? Y está complicado, está muy complicado. Mejor que esté complicado, ¿no? O sea, porque peor sería que diga, no, tiene una fortaleza política terrible, tiene claro. Bancos internacionales, empresas internacionales que lo van a bancar, le van a traer toda la guita. No lo veo para nada que sea así y me parece importante para lo que tenemos planteado que esperemos que se vaya rápido, qué sé yo. Fernando Rosso pasó por País Boludo. Muchas gracias por el